Hola, Vale. Hola, ¿Qué sucede? acabo de ver una noticia donde dice que las vacunas contra la COVID-19 podrían contener grafeno. Ayer mis tías también me la advirtieron y ya no sé qué hacer. Estoy desesperada. ¿Debería vacunarme o no? Espera, ¿de dónde sacaste esa información? La acabo de leer en Facebook. Vale, ¿sabías que el 72% de las noticias falsas se encuentran en redes sociales? De hecho, uno de sus propósitos es acreditar la información oficial. Además, mira quién lo publica. Sopitas.com. Vale, esto no es real. Oh. Así como Vale, muchos jóvenes se encuentran en esta situación, donde no solamente se informan de manera incorrecta o imprecisa, sino que pueden llegar a afectar directamente en sus sentimientos. Las redes sociales se han convertido en un espacio en el que formamos y construimos relaciones, configuramos nuestra propia identidad y nos expresamos para conocer el mundo que nos rodea. ¿Pero hemos valorado suficientemente qué riesgo supone? El término resulta tan delicado que incluso la OMS ha utilizado el término infodemia para referirse a la práctica de difundir noticias falsas o información incorrecta relacionada a la pandemia. Dado que en el contexto actual la desinformación representa un problema más grave al tener la capacidad de poner en riesgo la salud e integridad de las personas, pues puede generar un impacto negativo en sus sentimientos al ver demasiada información que puede resultar confusa sin saber su veracidad. Hola, somos las Little Sisters, tres estudiantes en tercer semestre de la licenciatura de Diseño de Interacción y Animación, presentando el proceso de investigación, así como los resultados de la desinformación en los jóvenes y el impacto en sus emociones. ¿Están listos? Empezamos a investigar a través de diferentes metodologías basadas en el libro Universal Methods of Design, con el propósito de tener nuevos conocimientos y brindarlos a nuestro proyecto de tal manera que fuese completo, verídico y original. Lo primero que hicimos fue hacer una recopilación de datos secundarios, para ampliar nuestro panorama de lo que estaba sucediendo en México. Empezamos realizando una investigación general sobre la COVID-19, respondiendo a preguntas como ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegó y logró expandirse en nuestro país? Así como la invención y organización de la vacuna en la población. Encontramos que una de las consecuencias más graves desde el inicio del confinamiento es la desinformación, la cual circula en forma de fake news, noticias las cuales son falsas o severamente distorsionadas. Puedes encontrarlas principalmente a través de redes sociales y en portales de noticias poco confiables, las cuales promueven el miedo e inseguridad en las personas. En esta etapa del proceso comenzamos la recolección de datos primarios, a fin de conocer diferentes puntos de vista en diferentes usuarios. Las encuestas fueron una gran herramienta inicial para poder delimitar a nuestro grupo de enfoque, así como la variedad de respuestas que los participantes nos daban. 10 de los que contestaron la encuesta fueron elegidos para una posterior entrevista, esta última con el objetivo de obtener información específica y mucho más detallada. Como esta metodología era una de las más complejas, organizamos preguntas en concreto de acuerdo al sujeto a entrevistar, fechas en las que estos estaban disponibles, así como la plataforma donde quisieran que se realizara. Primero, les preguntamos a los entrevistados sobre su día a día. Después, indagamos más acerca de su postura alrededor de la pandemia y sus fuentes de información. Y continuamos con una charla acerca del efecto que les ha traído de manera psicológica. Algo que nos agradó fue la variedad de perfiles, pues eran de diferentes lugares, áreas de conocimiento y tenían distintas prioridades con respecto a la pandemia. Por ejemplo, un estudiante de biología impotente por no poder hacer prácticas de laboratorio, un estudiante de relaciones internacionales impaciente por una vacunación masiva, así como un profesor de artes marciales que no hallaba la oportunidad para informarse y tenía miedo de contagiar a su familia a causa de sus salidas diarias. De igual manera, las opiniones eran mayoritariamente a favor, pero solo confiaban en lo que el gobierno les dictase que era seguro, pues no tenían el interés, el tiempo o el conocimiento para informarse de manera completa. A partir de las entrevistas, se fueron generando storyboards, donde colocamos las respuestas sintetizadas conservando su relevancia, de tal manera que nos ayudaran visualmente a diseñar soluciones, haciendo hincapié en sus emociones. Esto nos ayudó a definir nuestro grupo de enfoque, así como el tema al que queríamos orientarnos. A partir de ahí, hicimos un mapa de relaciones para saber qué entorno poseían y quiénes lo integraban, cuál era su objetivo, sus necesidades, actividades y herramientas. La última metodología que usamos fue el Graffiti Wall, y usamos la aplicación llamada Padlet para crear un muro abierto. En total tuvimos 44 respuestas, en donde 17 eran en contra, 16 a favor y 11 nos charlaban de los sentimientos a lo largo de la pandemia. Algunos destacan dando argumentos sólidos sobre la protección que ofrecen las vacunas. Unos cuantos comentaban que por más que se hayan vacunado no ha cambiado nada en su rutina, y eso los hace sentir atrapados, mientras que otros consideraban que todo era un plan de la élite internacional. Con base en la información recabada de las metodologías primarias previas,
procedimos a hacer un círculo de categorías. Esto para concentrar todas las respuestas y después dividirlas de manera organizada en diferentes secciones. Consideramos que nuestra organización tendrá 5 puntos importantes: las opiniones a favor de la vacuna, los argumentos en contra, los medios de información, las acciones de gobierno y el cómo viven las personas por la pandemia. Gracias a que hicimos nuestro gráfico en círculos, decidimos hacer subcategorías que entrelazaban a las secciones primarias. Estas incluyen las teorías conspirativas, las opiniones de las personas a favor de las vacunas sobre lo que están en contra y las mentiras que se esparcen en los medios de información. Teniendo ya la información complementada, pudimos analizar más a fondo, considerando los hechos y observaciones en la investigación primaria que nos sirvieron de base para generar descubrimientos. Con nuestra primera categoría, recolectamos los testimonios de personas que estaban a favor de la vacuna y cuál era su razón para vacunarse. La mayoría de ellos lo hacía por el bien de su familia, o porque confían en lo que la ciencia y las organizaciones de salud recomiendan. Sin embargo, notamos que algunos decían que si el miedo colectivo llegaba a invadir, podrían cambiar de opinión. Nos hizo pensar en que si su postura era realmente a favor. El descubrimiento que tuvimos fue que si bien hay muchas personas que están a favor de las vacunas, no todos saben su contenido o el qué las hace tan efectivas contra la COVID-19. Su confianza ante ellas es tal que no saben qué le están poniendo a su cuerpo. Este es un tipo de desinformación que, si bien no es tan nociva como las teorías conspirativas, puede implicar que si se llegase a tener un efecto secundario, no se tendría idea de dónde proviene o qué lo causó. Dentro de la segunda categoría, recapitulamos las opiniones de personas que estaban en contra y no creían en el virus, así como en la vacuna. Tuvimos como hechos que algunos antivacunas prefieren creer en sí mismos o en otras personas antes de confiar en información fidedigna. Observamos que hasta los llamados profesionales de la salud formaban parte de este grupo y promovían la no vacunación, o al menos llamados profesionales de la salud. El descubrimiento que tuvimos fue que las personas antivacunas ponen primero sus creencias y sentimientos antes de la ciencia, y cuando estos quieren argumentar con hechos suelen basarse en personas desinformadas con su misma ideología o algunos médicos sin argumentos verídicos. Nuestra tercera categoría consiste de las opiniones de los entrevistados acerca de los medios de información que visitan regularmente. Dentro de ellos, nos percatamos que muchos de estos habían estado en contacto con alguna teoría conspirativa o información falsa relacionada con la vacunación. Esto realza el poder de los medios sobre el consenso general, porque es un hecho. Existen medios de información que difunden datos erróneos a la sociedad en lugar de brindar información confiable de manera intencional. Descubrimos que tienen la oportunidad de informar adecuadamente a la sociedad. Sin embargo, tanto ellos como redes sociales viven a base de la popularidad y controversia, por lo que muchos suelen manipular la información para generar polémica o discusiones que resulten en interacción y, por lo tanto, ingresos a sus páginas. La gente que tiene acceso a redes sociales o fuentes de información no necesariamente les sirve para encontrar información verídica. Para la última categoría, juntamos las experiencias de personas durante la pandemia. Esto nos trajo opiniones muy variadas, pues algunos comentaban que seguían muchas costumbres como las solían hacer desde antes. Otros presentaban sentimientos de desesperación o tristeza, pues habían pasado por momentos difíciles en los meses de cuarentena, o incluso unos se habían vacunado y no notaban ningún cambio relevante en su vida diaria. Se entiende de esto que la pandemia influyó mucho en la vida de los jóvenes. Algunos sienten nostalgia por su vida de antes, mientras que a otros les causa terror volver a ver a sus seres queridos por miedo de ponerlos en peligro. Se llegó al descubrimiento de que lo que conocíamos como normalidad dejó de existir. Ahora se tendrán más medidas de cuidado, como el cubrebocas o la sana distancia, presentes en la vida diaria, y globalmente se estará alerta a enfermedades existentes o próximas. Esta nueva mentalidad se irá haciendo más común lentamente. Los descubrimientos nos dieron una idea clara sobre muchos de los sentimientos que tienen los usuarios acerca de la vacunación. Por eso mismo, quisimos idear usuarios que tuvieran esas preocupaciones encontradas. Por ello, diseñamos personajes que tuvieran diferentes problemas o retos en su vida. Este proceso ayuda a atarlos más con la idea de nuestra propuesta de solución, pues las necesidades tienen que ser resueltas por medio de esta. Lo primero fue expandir un poco más acerca del entorno del usuario, cómo vive, sus pensamientos, métodos de información, opiniones generales al problema, etc. Ya teniendo un perfil completo de las características del usuario, se les pone en un escenario donde entran en contacto con nuestra propuesta de solución y cómo ellos reaccionarían ante esta. Esto lo fuimos también desarrollando en el Journey Map, especificando el sentir y pensar de nuestro personaje.
Para el proceso de propuesta, nuestra meta era conectar las dos partes de nuestra problemática, la desinformación y los sentimientos que le causan a los jóvenes. Para ello, empezamos a pensar en nuestros principios de diseño. Estos nos ayudaron a plasmar lo que queríamos que nuestra problemática abarcase. Uno de los puntos más importantes es que necesitábamos que la propuesta aliente a buscar información verídica, completa y práctica, y crea un espacio seguro para que los usuarios puedan aprender o expresarse, y un ambiente de comunidad, donde otros usuarios podrían comenzar o aconsejarse entre sí. Después de muchas ideas, nació Paleo. Paleo es la abreviación de Nahuatl, que significa apoyo. Existen muchas plataformas de información en las redes, por eso mismo procuramos incluir actividades las cuales conectaran con el usuario emocionalmente. La aplicación constaría de 3 zonas importantes: la librería, la casa y el parque. Para esas personas curiosas, intrigadas por saber un poco más sobre las vacunas y la reacción en tu cuerpo, tenemos la biblioteca, equipada con material audiovisual, así como datos curiosos para complementar tus conocimientos. También podrás encontrar tu casa, un espacio propio y personalizable donde podrás registrar diversas experiencias o emociones a través de la cajita de recuerdos. Igualmente, dentro del Parque del Habla podrás reunirte en línea con otros usuarios y asimismo tendrás la posibilidad de contar tu sentir anónimamente, ya sea a través de dibujos o pequeños textos. Después de diseñar a Paleo, era hora de empezar la animación, la cual también llevó un proceso. Empezamos a hacer un guión que nos ayudó a explicar más nuestra investigación y problemática de manera sencilla y rápida. Para saber cómo queríamos que fuera de manera visual, realizamos un moodboard, el cual contenía inspiraciones sobre el estilo, la paleta de colores y tipografías que deseábamos usar en nuestra animación, por lo que decidimos usar gráficos flat design y una variedad de colores vivos. Luego creamos el storyboard, el cual nos ayudó a representar gráficamente y observar cómo nos imaginábamos nuestra animación. Posteriormente, ya teniendo nuestros primeros bocetos, decidimos utilizarlos para hacer nuestro animatic, que ayudará a darnos cuenta cómo se verían las animaciones más adelante. Ya que teníamos claro qué imágenes íbamos a hacer para nuestra animación final, decidimos repartir el trabajo de las ilustraciones en personajes, fondos y assets, y luego juntarlos para observar si tenían coherencia entre sí. Finalmente, cuando ya teníamos los keyframes, nos repartimos las animaciones por escenas y después las juntamos para admirar cómo lucían juntas. Ahora bien, cuando empezamos a hacer nuestro guión, decidimos que nuestro proyecto fuera dirigido a jóvenes de entre 15 a 25 años, y por eso es importante incluir a todos, todas y todes, haciendo el uso del último, el lenguaje inclusivo. Te preguntarás, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Es todo aquel que emplea el vocabulario de género neutro, utilizando la famosa E, y evita el uso de ciertas expresiones o palabras que podrían considerarse que excluyen a grupos particulares de personas, específicamente palabras específicas de género. Ahora bien, ¡corre video! ¿Te has sentido perdido desubicado? ¿Piensas que eres ignorante o estás abrumado por el exceso de noticias e información? ¿O peor aún, por no entenderlas? No te preocupes, todo esto es más normal de lo que imaginas. Durante los últimos 2 años, el mundo ha estado batallando contra una crisis, la COVID-19. Y si bien algunos países ya están en recuperación, México ha sido uno de los más afectados. Con el pasar de los meses, el gobierno puso en marcha una campaña de vacunación, así como otras medidas sanitarias con el propósito de disminuir los contagios y poder regresar a lo que conocíamos como nuestra vida diaria. A pesar de que hay muchos que están a favor de las vacunas, no todos saben de lo que están hechas. Simplemente aceptan que la ciencia las ha nombrado seguras, pues la mayoría de sus fuentes están basadas en redes sociales y otros medios. Investigando, encontramos que los jóvenes carecían de datos e información, pues el Internet es muy grande y es difícil distinguir entre lo que es real y lo que no. Aquellos medios que difunden datos erróneos también tienen el poder de brindar información confiable, verídica y práctica, pero se arriesgarían a perder visitas y dinero. Por lo tanto, prefieren hacerlo de manera incompleta y falsa, lo que da origen a las famosas fake news, aquellas noticias que no son ciertas o que han sido sacadas de contexto. Algunas de las más escuchadas fueron que las vacunas podrían alterar el ADN y así controlar nuestra mente, desde el implante de microchips para poder rastrearnos hasta la idea de ser hechas con tejido fetal. Es un hecho, el estar informado va a ser un factor clave para el regreso, ya que no será lo mismo, se tendrán más medidas de cuidado y estaremos más alertas a futuros virus y enfermedades. Seguramente te preguntarás, ¿y qué puedes hacer al respecto? Primero que nada, verifica bien tus fuentes antes de indagar.
Aprende a identificar información fidedigna, así como datos falsos y deficientes. Escucha de profesionales con diferentes argumentos acerca del mismo tema para ampliar tu visión y conocimientos. Esto con la posibilidad de formar una postura de acuerdo a lo que busques. Si alguna persona tiene una opinión diferente a la tuya, recuerda mantener el respeto. Los jóvenes han tenido un cambio constante en sus emociones, desde el inicio con exceso de confianza, evolucionando a miedo, pánico, tristeza, entre otras. Todos vivimos la pandemia de diferente manera, por lo que es normal que las perspectivas varíen. Si tienes la necesidad de obtener ayuda, puedes buscar un grupo de apoyo, comunicarte a la línea directa de auxilio o bien ir con un profesional. Pero lo más importante, comparte y difunde lo adquirido junto con esta llamada de acción a tus familiares, amigues y conocidos que te rodean. Recuerda, el conocer es poder, el sentirse bien es vivir. Es importante remarcar las consecuencias de difundir o creer en información falsa, pues pueden derivar en resultados de mayor gravedad, no solamente por las campañas maliciosas detrás de estos mensajes que suelen robar información o invadir la privacidad, sino por aquellas que afectan directamente la salud mental. Así que debemos procurar alentar a los jóvenes y a la población en general a informarse de manera correcta para que no se vean vulnerables al momento de tomar decisiones y por lo tanto no les afecte de manera emocional. Si bien combatir las fake news no es un trabajo fácil, es nuestro deber como usuarios responsables y conscientes fundamentar y verificar la información misma antes de distribuirla, así como tomar con cautela lo que vemos por Internet, no creer todo lo que se publica y tener la capacidad de diferenciar. Si no se tiene la seguridad de que la información es verdadera, se necesita evitar compartir su contenido. De esta manera, se rompe la cadena de desinformación y ayudamos a que terceros no se vean afectados. Nos dimos cuenta que el virus de la desinformación puede ser más infeccioso que la pandemia actual, pues se encuentra en todas partes y llega a afectar de diferentes maneras. Cada uno es responsable de decidir en qué creer o no, pero es necesario conocer e informarse de las actualizaciones diarias de diferentes medios para estar consciente de las consecuencias que nuestras decisiones puedan traer y no logre afectarnos emocionalmente. A lo largo de este proyecto nos enfrentamos a muchos retos y dificultades tanto personalmente como equipo. Pese a los contratiempos que tuvimos, supimos cómo resolverlos y avanzar para cada vez mejorar. También aprendimos a usar las fortalezas de cada uno a beneficio del proyecto. En ese proyecto no solo nos llevamos a aprendizaje, sino también a una nueva amistad entre nosotras. Esperamos que les haya sido una grata nuestra presentación, así como el contenido de la misma. Muchas gracias por su atención.